Mi nombre es Angie Cardoso, yo soy promotora de lectura del Paradero para Libros para Padres de la Estancia. Este es un programa que tiene un convenio entre la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Secretaría de Cultura y Fundalectura. Aquí en la estancia llevo más o menos 1 año y medio haciendo una labor de promoción de lectura en espacios no convencionales. Los PPP son puntos de lectura en toda Bogotá, donde las personas tienen acceso no solo a los libros, sino a actividades de promoción de lectura, donde pueden encontrarse con la voz de otras personas, con la voz del promotor. Son espacios culturales, son espacios locales para la lectura y la cultura. Fundalectura es la fundación para el fomento de la lectura en el país. Fundalectura lleva 25 años en el país haciendo trabajo de promoción de lectura. Este programa lleva 15 años en Bogotá. Ahora tenemos 40 paraderos, pero en un principio fueron 52. Fundalectura siempre ha trabajado por fomentar la lectura en colegios, en hospitales, en lugares apartados de Colombia. La dinámica, bueno, digamos que por ser un espacio no convencional, aquí encontramos cientos de cosas. Sí, leyendas de Cataluña. Básicamente lo que hago acá es un poco una recomendación de libros, entonces vienen lectores frecuentes o lectores esporádicos a preguntar por libros y yo trato de recomendarles. Lo que más les gusta. También un poco en esa recomendación utilizamos la lectura en voz alta como una manera para introducir a los lectores en los libros. Las actividades de promoción de lectura cubren todo, ¿no? Una exploración musical, de artes plásticas, digamos que todo se vale en los PPPs. Sí, Fundalectura dentro de nuestra formación de voluntariado mensualmente nos está capacitando primero en la colección de Libro al Viento. Acá lanzamos el Libro al Viento cada mes para que los usuarios puedan circularlo de manera libre en Bogotá, y también hacemos formación, precisamente en formación de lectura para niños, jóvenes y adultos. Aquí en la estancia el público más frecuente sin duda son los niños en etapas escolares, entonces de 6 a 12 años son los más frecuentes. Tenemos algunos jóvenes porque vienen del colegio, esa es como la población más frecuente. Sin embargo, los que no frecuentan el parque son los adultos mayores y los adultos entre los 27 y los 35, casi no. Aquí encontramos una colección de más o menos 400 libros. La clasificación va para niños, para jóvenes y adultos. Hay cuentos, hay novelas, hay libro álbum, hay libros informativos de historia, de arte, de ciencia. Tenemos poesía, tenemos algunos libros de teatro, historietas, novelas gráficas. Digamos que es un contenido muy variado precisamente para introducir a los lectores al mundo de los libros. La lectura en voz alta, yo aquí en el PPP la hago de dos maneras. Uno, cuando trabajo con colegios y son grupos muy grandes, entonces digamos que hacer un préstamo de libros uno a uno suele ser un poco desordenado y problemático tanto para los niños como para uno como promotor. Entonces interactuamos con un solo libro, ¿no? Y nos envolvemos todos en la misma conversación para que la atención se centre un poco más y no estamos dispersos con muchos libros. Eso por un lado. Por el otro, a mí me gusta hacer lectura en voz alta para hacer lectura en familia, los domingos, por ejemplo. Generalmente a las 11 de la mañana suelen venir los papás con sus hijos, como antes del almuerzo. Entonces es muy interesante hacer lecturas para niños, pero donde los papás también se apropien del espacio, conversen con sus hijos. No siempre se puede, pero digamos que ese sería como el objetivo y sí se logra algunas veces. digamos que no hay una orientación explícita,
pero los libros nos llevan a eso. Es decir, por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Cómo es tu mamá?, que habla sobre las mamás de los animales. Y la última mamá que nombran en el libro es la mamá humana, que es la mamá que narra los cuentos. Entonces eso quiere decir que así como los animales protegen a sus hijos y los cuidan, leer los cuentos es también una manera de ser padres, ¿no? Entonces el libro mismo lleva a los papás a que lleguen a esas pequeñas secciones. Uno como promotor no está tanto en la disposición o en la obligación de decirle al papá, lea 15 minutos diario con su hijo porque eso le hace bien, porque digamos que no es mi función, y para los papás digamos que tampoco es cómodo. Pero si los libros se encargan de eso, los niños lo piden. Los niños, después de que un papá le empieza a leer un renglón en voz alta, sin duda los niños cada día le van a pedir al papá que le lea un libro, o que no sea él el que lea solito el niño, sino que lo acompañe su papá. Yo resalto de este programa, bueno, precisamente lo que tú dices, es sin duda una de las formas más bonitas de aprovechar el erario público, porque siendo un paradero que tiene recursos públicos, digamos que de alguna manera invita a la gente que se apropie del espacio, que eso también es mío, que los impuestos que yo pago están aquí, que la educación de mis hijos también está acá. Entonces eso es muy valioso, que el hecho de que sea para todos, que no importa si sabes leer, decodificar letras o si no lo sabes. Es decir, acá pueden llegar las personas analfabetas que llamamos y tienen la misma posibilidad de leer porque tienen la voz de otro lector, que sería el promotor de lectura, como las personas que leen normalmente. Acá pueden leer los bebés de un mes de nacido porque su mamá les lee, puede leer el abuelo que de pronto viene a caminar al parque. Entonces digamos que es un espacio que no tiene distinción de ninguna clase y eso es de rescatar, ¿no? Es realmente un reflejo del realmente que es lo público. Bueno, son muchas las experiencias que este espacio lo construye a uno. Bueno, digamos que en mi caso, yo estudio licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras en la Universidad Pedagógica y articular este espacio de promoción de lectura con la promoción de lectura que uno como docente debería hacer desde la escuela es muy interesante. Además, ver que la escuela no solo son esas 4 paredes del salón, sino que trascienden espacios como este, que uno muchas veces como profe solamente tiene su material muy hermético, ¿no? Y no se atreve a ver otras posibilidades, a que a través de otros, por ejemplo, aquí yo he aprendido que no solamente la narrativa es una manera de enseñar literatura. Los libroálbums sin ninguna letra son fantásticos para los niños. He aprendido que un niño pequeñito puede empezar a leer poesía a sus 5 años y eso como profe me invita a pensar otra manera, por ejemplo, de guiar la literatura. También he conocido muchas personas y uno todo el tiempo está aprendiendo de ellas, está aprendiendo de sus historias, de que ellos todo el tiempo están, los niños sobre todo en este espacio, están inquietos, ¿no? Ellos quieren saber todo el tiempo y a veces uno como adulto tiende a frenarlos, ¿no? A que no vean ciertas cosas y este espacio permite como abrirles la mente hacia otros lugares y eso me parece muy bonito, es como liberarse de la rutina en un espacio como este, buscar otros espacios para leer, un parque. O sea, la literatura también es un juego, eso también me lo ha enseñado este espacio. O sea, con la literatura se puede jugar, se puede saltar, se puede pintar y no solamente un espacio cerrado y solitario. Es por eso que, por ejemplo, la lectura en voz alta es tan valiosa. Primero fue la lectura en voz alta que la lectura silenciosa. De hecho, los escritos de San Agustín es donde primero nace la lectura. Bueno, él habla de lectura silenciosa porque antiguamente en la Edad Media lo que se hacían precisamente eran los folletines públicos donde se daban capítulos orales de las historias y era muy normal que la gente escuchara las historias. Pero un día San Agustín vio a uno de sus discípulos leyendo solo, en silencio. Entonces dijo, como ve, este discípulo está como medio loco, ¿qué pasa leyendo en silencio? Y ahí se rompe ese interés por leer en voz alta y leer para todos. Además, cuando uno lee para todos, está viendo la forma de leer del otro, que entiende el otro, no es la misma interpretación que yo le doy al libro. Eso me parece muy valioso.
Primero, es indispensable conocer el libro que tú al cual tú te vas a acercar. Entonces, es indispensable que tú lo conozcas. Uno no puede leer un libro que no conoce. Desde mi experiencia lo creo así. Es muy, muy difícil hacerlo. Entonces, conocer el libro, un poco dentro de la lectura en voz alta, ampliar la idea de la lectura en voz alta es agrandar el libro y no reducirlo. Entonces, preguntas exploratorias es muy interesante. Por ejemplo, si estamos hablando sobre animales, entonces, ¿qué saben acerca de? ¿Qué piensan acerca de? Para que el libro se nos amplíe y no se quede en la historia. Y disfrutarse, ¿no? La lectura en voz alta permite charlar, eso es lo más bonito. Bueno, digamos que Fundalectura le ha hecho una apuesta muy grande a estos espacios. Sin embargo, últimamente, bueno, digamos que con el nuevo convenio empezó en enero del 2015 con una reducción de presupuesto de más o menos 350 millones de pesos. Antes éramos 52 paraderos en Bogotá, quedamos 40 porque no había plata para sostenerlos, básicamente. Entonces, antes trabajábamos 20 horas en los paraderos, ahora trabajamos 12. Digamos que esto para el público es realmente hiriente, digo yo, porque se está jugando con dineros públicos. Uno trata desde acá de hacer lo que más puede, pero sabe que hay usuarios que se van porque no les sirve el horario en las mañanas, por ejemplo. Entonces eso es sería interesante que cada uno se piense cuáles son esos espacios en Bogotá públicos que no conocemos y que posiblemente nos pueden abrir muchas puertas a otras cosas.